solicitamos muy cordialmente puedan tomar asiento a fin de proseguir con la segunda parte de la jornada de ponencias y presentaciones. De igual manera, mientras se alista el expositor, solicitamos muy respetuosamente podamos dar cumplimiento a los tiempos establecidos de ponencias de 40 minutos como máximo en tiempo estimado, y al público presente puedan realizar preguntas y consultas en un margen no mayor a 10 minutos a fin de respetar el tiempo de los demás participantes y el público presente. Pedimos también y solicitamos a producción pueda colaborar con el próximo ponente, señor Magíster Lizardo Flores, de acuerdo al programa establecido. El ponente que participa a continuación es exmiembro de la Policía Nacional, agente profesional, profesor docente ante la supervigilancia, coordinador corporativo de seguridad, instructor internacional, casco azul de la ONU en Camboya y autor de 3 libros en seguridad protectiva, para lo cual invitamos muy cordialmente al próximo ponente de la tarde, el señor Miguel Perilla, director del Centro de Entrenamiento SAT de Colombia, con el tema Atentados con drones. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es muy grato estar acá compartiendo este tema muy importante, en el cual pues he empezado hace 3 años y medio con este tema, atentado con drones. Mucha gente lo ha visto como algo, digamos, no le han puesto mucho cuidado a este tema de los drones a nivel mundial. Bueno, mi nombre es Miguel Perilla Ramírez, director del Centro de Entrenamiento SAP. Muy buenas tardes a las damas, a los caballeros, bienvenidos. Espero que este tema sea de vital importancia para ustedes y que empiecen a tratarlo. Hace 3 años estuve acá en Bolivia, Santa Cruz. Me invitaron allá a la comandancia en Veracruz para dar este tema de los drones, pero resulta que hubo un inconveniente en esa época con relación a, precisamente acá en Cochabamba, hicieron unos operativos, no sé, y no se pudo exponer este tema en Bolivia, acá en Santa Cruz de la Sierra. El por qué estuve en esa fecha acá: yo tengo mi hijo mayor vive acá en Santa Cruz de la Sierra, es piloto, hizo su curso de piloto acá en Veracruz y vive en estos momentos acá. Ese fue el motivo por venir primera vez a Bolivia, y pues manejé una capacitación con el grupo Sion acá en Santa Cruz, Bolivia. Se manejó un tema de capacitación sobre protección a personas. De hecho, con la comandancia de la policía se iba a hacer este manejo de los drones y parte de la capacitación de protección ejecutiva, pero no se pudo manejar ese tema y me tocaba viajar a Colombia. Pero aquí estoy ya, gracias a Dios. Pues les digo, soy director del Centro de Entrenamiento SAP, manejo estos temas en toda Latinoamérica. La parte, digamos, potencial mía es la protección a personas con la parte de escoltas, esquemas de seguridad presidenciales. Y pues, digamos, la mayor operación que tengo en estos momentos es en México, Ecuador, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay, Brasil, Bolivia, y ahorita estamos abriendo puertas ya en Chile y en Argentina. Pero básicamente la operación más grande que estoy manejando es en México por este temita, este parético que está acá. And none of those toys is equipped with a submachine gun and a 100-round magazine. Also, Charlene is capable of flying up to 30 miles per hour at altitudes of a quarter-mile high. Oh, and it only takes one professional Russian and this fancy tablet to kill you. This thing in itself is pretty impressive. It's got a lot of cool features. The most impressive thing is you see everything that the quadrotor sees. So the biggest benefit is getting that bird's eye view of what's in front of you. And once you know what's in front of you, maybe you don't want that in front of you anymore. I'm going to send Charlene over the hill, see what we can see.
Looks like we've got some lost and confused visitors over there. Let's take a closer look. No, I don't think I recognize any of those guys. Let's take them out. That was awesome! Look at the guy's head rolling down the hill. Let's try something else. So we've seen what Charlene is capable of doing on a recon mission. Now let's try putting her in a situation she's well suited for. Sneaking up on some evil beaches and hard to reach places. It looks like our friends here decided to have a little dinner party, and they didn't even invite us. And one of them brought a whole bucket of gasoline. We'll just have to show these guys a little hospitality, Charlene style. Zombie terrorists know how to have a good time. Well, my friend, it's been a pretty epic day, but I'm not sure we've blown up enough shit quite yet, so lucky for us, this baby is equipped with a self-destruct payload with a 15-foot blast radius. So yes, my friends, as much as it pains me, I'm going to blow this thing up. I want to thank my friend Yuri for letting me borrow his ride. Thanks, buddy. Esto es lo que nos pone a pensar a las personas que trabajamos en seguridad. Básicamente a las partes de protección a personas, a esquemas de seguridad en movimiento y entidades gubernamentales. Entonces vamos a ver un segundo video en el cual sucedió esto en Yemen, en el cual querían asesinar a unos generales que querían hacer el proceso de paz en Yemen. Esto fue a principios del año 2000, antes de la pandemia. Y querían asesinar a esos 6 generales. Y vea lo que sucede. Y lo cumplieron. Vamos a ver el segundo video, por favor. Es un dron tipo avión de 70 centímetros. من لحظات حياته في المتارس والخنادق باليأس أو بالانهزام رغبا
Es algo impactante pues, para los que trabajamos en seguridad, ¿cierto? Pero cuando empezó esta cuestión de los drones, me acuerdo año 2011, 2012, empezaron ya a hacer la parte postventa de estos aparatos y cualquier persona compraba un dron, ¿cierto? Caso México, Tepito, alguno si ha estado en México, en Ciudad de México, usted encontraba las cantidades de drones, salían básicamente en $30, $40 un dron. Y toda la gente lo tomó como diversión, ¿cierto? Tomar fotos, fiestas y todo esto. Pero no sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo con estos drones. Entonces me puse a ver esta situación. Yo capacito muchas personas, muchos escoltas a nivel mundial. Y yo dije, bueno, ¿y qué tal que nos caiga esto en un carro blindado? Sí, el carro es blindado, pero tiene su límite de blindaje. Pero si le coloco 100 gramos o 150 gramos de C4, C3, ANFO, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar este carro? ¿Cierto? Entonces me puse a ver esto y a estudiar los drones y dije, bueno, esto hay que inventar unas contramedidas, ¿cierto? Contramedidas para, pues, como se dice, a la enfermedad, la medicina. Y vi muchas cositas en el cual dije, bueno, hay inhibidores, wireless, hay drones que infectan al otro dron, muchas cositas, ¿cierto? Entonces dije, bueno, vamos a empezar a llenar esta publicidad, esta presentación, y eso es lo que vengo a exponer con ustedes. Entonces iniciamos con la presentación, por favor. Entonces vamos a ver con relación el contexto de los drones, para qué fueron hechos los drones, ¿cierto? De dónde nace la idea de los drones. Dice, drones amenaza al latente. Vemos un terrorista acá con un dron, y un dron manipulado, o se puede llamar contaminado, con un explosivo. Vamos a hablar de la regulación de los drones acá en Bolivia. Básicamente, la manipulación de los drones inicia en el año 2013. En Colombia inició en el 2013, ¿cierto? Las medidas y contramedidas con los drones. En muchos países no se habían dado cuenta de la situación que podía ocasionar un dron, ¿cierto? Pero aquí lo vemos, digamos, en Bolivia. Empezó en el 2019, se inventó el nuevo, digamos, la regulación para las medidas de los drones o manipulación de los drones. Se cambió en el 2019 y en el 2020 ya sale la AAP 10266, ya que dice, bueno, aquí hay que ponerle punto final a la manipulación de los drones, ¿cierto? En el cual dice, muy bueno lo que dice acá de los drones, no lo había visto en los otros países donde he dictado estas capacitaciones. Aquí dice, menores de edad no pueden manipular drones después de 18 años. Eso es lo bueno que me encontré acá en Bolivia. Lo otro, dice, no pueden manipular drones si ha ingerido bebidas alcohólicas o algún alucinógeno. Tampoco lo he visto en las otras regulaciones de otros países. Muy bueno acá en Bolivia. Pero mire la fecha, 2019-2020, ¿cierto? Estábamos muy retardados. México, lo mismo, plena pandemia, mayo del 2020, en plena pandemia. Claro que para ellos no hubo pandemia hasta noviembre, diciembre del 2020. También regularon los drones. Colombia, la regulamos, 2013 nació y ya en el 2015 ya estaba regulado la manipulación de los drones. De hecho, estábamos vendiendo servicios de vigilancia perimetral con drones, ¿cierto? En Colombia, y eso es lo que se quiere manejar a nivel mundial, la inspección o vigilancia con drones.
Pero esta regulación en Bolivia está muy reñida porque dice no se puede manipular, digamos, menores de edad no pueden manipular drones, pero a lo último dice sí lo puede manipular, pero si hay una persona mayor de edad y que también sepa manipular el dron. Entonces están, si me hago entender, tergiversando la regulación. Dice, muy importante, con relación a nivel Latinoamérica, los drones, podemos manipular un dron acá, este dron lo vamos a manipular acá, no rige la regulación en espacios confinados o cerrados, pero espacios abiertos sí tiene que haber una regulación, unos permisos, ¿cierto?, impartidos por el gobierno, por la Aeronáutica Civil Boliviana, ¿cierto?, y es casi igual a las otras regulaciones de los otros países. Pero las dos partes que me gustaron de Bolivia fue eso: menores de edad y que estén no hayan ingerido bebidas alcohólicas o alucinógenas, estas cosas. Entonces, les encargo en las redes, la parte de la policía, leer esta parte de la regulación de los drones y las empresas de seguridad. Entonces decimos, ¿qué es un dron? ¿Cierto? Qué pena. Un dron, tal y como lo conocemos actualmente, es una aeronave que vuela sin tripulación, con control remoto, o puede ser autónoma, ¿cierto? A control remoto o autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que funcione desde una base y yo la estoy manejando acá y le doy unas coordenadas y el mismo va y se maneja sobre esas coordenadas, pero eso está prohibido. Bolivia lo prohíbe. Muy bien, Bolivia lo prohíbe, eso no se puede hacer y en diferentes países no se debe hacer. Hay un país que sí deja manipular drones con autónomos, ¿cierto?, desde una base, pero ya la otra parte es a control remoto. Usted lo puede manipular al control remoto con su control o bajar la aplicación en su celular, ¿cierto? Puede manipularlo desde su celular o a control remoto. Entonces decimos que básicamente no se deben manejar autónomamente los drones, tienen que ser a control remoto. ¿Listo? La historia real de los drones, esto es muy importante. Aquí no aparece, bueno, una partecita en el cual decía en 1849, o sí está más adelantico por acá, el precursor de los drones se utilizó como blanco de práctica para las fuerzas militares y principales en el siglo XX. En segundo lugar, el periodo de entreguerras y en la Segunda Guerra Mundial, el avión no tripulado fue diseñado para ser como una especie de bomba volante que podría ser enviado tras las líneas enemigas. Vamos a pasar acá a otra parte. Los drones en el contexto militar. Dice que el inventor de la parte del control remoto o vías radiales microondas fue el señor Nikola Tesla, ¿cierto? Él por allá en Nueva York, en 1898, mostró la primera vez en el cual se podía manipular un aparato a control remoto. Y a este señor Nikola Tesla se le debe de verdad toda esta parte de la biónica, todo relacionado con la ingeniería a control remoto. De ahí nacen los GPS, ¿cierto? Guerras o misiles dirigidos, todas estas cositas nacen por Nikola Tesla. Pero lo que yo quiero llegar al contexto es que la primera vez en el cual se utilizó un elemento no tripulado fue en 1849, por ahí en la guerra en Venecia con los austriacos. En esa época los austriacos
montaron unos globos aerostáticos, casi 200 globos, y llenaron esos globos de dinamita para atacar a Venecia. Levantaron los globos con su dinamita, mandaron los globos a Venecia para bombardear Venecia, y resulta que se les cambió el viento y les estallaron en Austria. Y esa fue la primera vez que se utilizaron elementos o objetos no tripulados en esa parte. Pero vemos, si ve, digamos, la ideología o el conocimiento de los militares en el cual podían hacer daño en estas épocas, 1849. Pero entonces realmente querían que se inventara un elemento a control remoto, y fue inventado por Nicolás Tesla. Hasta ahí llegamos, porque pues esa parte ya lo maneja, digamos, ya la persona que quiera manipular un dron con fines comerciales o militares o policiales. Pero vamos a ver ya la historia real de los drones. Nace en el contexto militar. Solo fue con el profundo desarrollo en computación y sistemas de control electrónico durante los años 80 y los 90 que los drones presentes, digamos, fueron tomando forma, y así fue cuando se empezaron a utilizar en la guerra del Golfo Pérsico, en 1990 al 92, ¿cierto? En esos años fue cuando ya la guerra del Golfo Pérsico enviaban estos famosos drones llamados zánganos, que es el contexto que se les llama, y hacían supervisión y toma de fotos, ¿sí?, a las bases militares en esa época, en los talibanes y toda esta parte de la guerra del Golfo Pérsico. Y ahí con esa parte ya utilizaban los drones ya con autonomía, solo con parte dirigir los drones a tales sitios con medidas ya específicas para caer los drones. Ya vemos en la parte historia real de los drones, nace en el contexto militar, el uso de los drones, vamos a pasarlo esto, y ya queremos ver, digamos, con qué fin fueron creados los drones, ¿cierto? Entonces hablamos del contexto militar, pero ya usted sabe que el que mueve los grandes empresarios quieren es más dinero, ¿cierto? Y por allá Amazon quiso hacer unas cosas de hacer los deliveries, llevar Domino's Pizza, también llevar una pizza con un dron, ¿cierto? Eso fue en los años 2006, 2007, 2008, pero ya en Estados Unidos dijeron, bueno, quietos con esto, porque esto no es así nomás como así. Europa, no, dijeron, no, cancelemos todos estos permisos, porque esto nos puede representar un daño, ¿cierto? Y allá sí lo vieron como un daño, pero siguieron vendiendo este fabricante muy importante, DJI, ¿cierto? DJI, fabricador chino, que son los mejores drones a nivel mundial. Invadió todo esto de drones a nivel mundial, los chinos, y pues son los mejores drones hoy en día. Se consigue un dron desde 50 hasta $10,000, $15,000, ¿cierto? Pero son los mejores drones. Entonces vemos la definición de los drones. Dice, contesto, un dron es un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Su nombre deriva del inglés como dron, que en español significa abeja macho. Existen drones de diversos tamaños y con diferentes finalidades. Entonces encontramos los drones que son tipo helicóptero y tipo avión. ¿Listo? Hay dos drones. Pero hay otro dron que mucha gente tampoco le ha puesto mucho cuidado: los drones submarinos. O sea que hay 3 clases de drones, ¿cierto? Lo único diferente de los drones, tienen que funcionar. Un dron acuático debe funcionar ya con un cable, no se puede manejar a control remoto, ¿cierto? Entonces
3 tipos de drones, que también esos submarinos pueden hacer daño. Lo vimos por allá en México. ¿Hay alguna persona acá de México? En México se está viviendo la guerra con estos aparaticos. El año pasado, en junio, salieron los carteles, X carteles, no digo qué carteles, cada uno con sus drones, ¿no? Todos con explosivos, 4 o 5 sicarios que le llaman allá, diciéndole al otro cartel, mire lo que le tenemos. Y los otros también sacaron su propaganda y como 10 drones por el aire también, mire lo que les tenemos también. Entonces, hoy en día, la guerra es esto con los drones. Y mucha gente lo ha visto como algo divertido para tomar fotos, para grabar, ¿cierto? Pero realmente el contexto de los drones es bueno con relación a la funcionalidad que puede prestar estos aparatos, y son muchos. Pero para la trampa hay ideas, ¿no? Y esto es lo que han querido los delincuentes hacer. Entonces decimos, ¿con qué fin fueron diseñados los drones? Estos artefactos tienen su origen en el contexto militar, ya que fue allí donde se diseñó este tipo de robot aéreo con cámaras GPS y toda clase de sensores para ser usados como arma para misiones de combate o vigilancia. La función de los drones. Existen varias configuraciones de drones, pero los más comunes son aquellos que utilizan 4 motores situados en los extremos de los 4 ejes, tricóptero y cuatritóptero. Hay sextitóptero, octaotóptero, imagínense cuántas hélices tiene. Entonces decimos, para la industria se utilizan drones de 6 motores, hexatópteros, octópteros y coaxiales. En el cuerpo principal del dron hay baterías que por razones de peso tienden a ser muy pequeños. La diferencia entre un dron con relación al valor del dron es la autonomía de vuelo, ¿cierto? Es la autonomía. Más autonomía de vuelo, más costoso el dron, ¿cierto? En Bolivia manejan 2 clases de tipo de dron: dron pequeño y dron mediano. En los drones pequeños puede tenerlo cualquier persona, pero con su debido permiso. Los drones medianos son los que los utilizan en la parte ya comercial, ¿cierto? Que ya son drones de 6 hélices o 8 hélices. Entonces, en el cuerpo principal del dron hay baterías que por razones de peso tienden a ser muy pequeñas, así que incluso los mejores drones del mercado normalmente tienen autonomía de vuelo de solo unos pocos minutos. Este dron tiene una autonomía de vuelo de no más de 7 minutos. 7 minutos nomás. El problema con estos drones, y por eso fue que se creó la regulación, es que listo, puede ser utilizado por terroristas, ¿cierto? Bandas criminales, todo esto. Pero el problema de estos drones es que cualquier persona tenía un dron y lo manipulaba donde habían personas, casas, y no le ponían mucho cuidado a la autonomía de vuelo. Y caían estos drones y afectaban a las personas, las herían en la cabeza y todo eso. Por eso fue que se creó esta regulación también en todos los países. Porque eso no era nomás, hoy en día no es nomás, el dron, uy, qué bueno que vuela el dron, ¿cierto? Pero no, hoy los estándares dicen, no se deben manipular drones a 6 kilómetros en mediaciones de la casa residencial o palacio presidencial, unidades militares, unidades policiales. Eso dice la norma acá en Bolivia. Dice, no más de 120 metros de altura, ¿cierto? No se puede manipular drones cerca a aeropuertos o helipuertos a una distancia de 6 kilómetros.
que se puede manipular, pero tiene que pedir un permiso, ¿cierto? Ya con un permiso de la aeronáutica, entidad aeronáutica civil de Bolivia. Que los drones no pueden ser manipulados en eventos, donde hay un evento grande, ¿cierto? Que los drones deben de ser manipulados al salir el sol y a la puesta del sol. No se pueden manipular de noche. O sea, que ustedes ven un dron de noche, lo están grabando, mijos. Los están grabando. Y esto hoy en día se está utilizando mucho en la parte mercadeo, para ganar información de muchas empresas. En México hay muchas empresas hablaba con jefes de seguridad de empresas de vehículos, ¿cierto? Y allá hacían supervisiones con drones y les estaban quitando información a las compañías de automovilismo. No sé cómo, pero querían averiguar cosas. ¿Cuántos carros están sacando diarios? ¿Qué último modelo están sacando? Y utilizaban los drones. Entonces, ahí ya se habla, bueno, ¿qué contramedidas, señor Miguel Perilla, podemos hacer para esto? Pues hermano, ahí dice, en la norma de México dice que no se debe manipular drones cerca a edificaciones particulares. Desde ahí parta ya la norma. O sea, están haciendo algo ilegal. Estamos en la noche, estamos viendo los drones. Peor, la norma dice que no se debe manipular drones digamos en la noche. No se puede manipular. Ahí ya están infringiendo la norma. ¿Qué podemos hacer, hermano? Tumbarlos. ¿Cómo se tumban? Una buena calibre 12 y tumbar el dron. Que esa es la última medida que podemos tener nosotros, básicamente. Están los inhibidores wireless, ¿cierto? Hay muchas cositas para, digamos, de derribar un dron. Hay drones también que utilizan una red, hay drones que mandan una red, hay una escopeta muy conocida, se llama Skywall, que dispara y manda una red, tumba los drones, que lo utilizan los esquemas de seguridad. Ahorita, por ejemplo, el primer ministro israelí, en su esquema de seguridad andan con su buena aparato, y hasta en los periódicos y noticias decían, están utilizando armas del futuro. ¿Quién sabe? Eso es un arma láser o alguna cosa. Y yo saqué un artículo y sí, era una escopeta para tumbar drones, porque la gente ya sabe. De hecho, yo en mis capacitaciones, las contramedidas, le digo al jefe de seguridad, ojo, hace poquito estuve en México, llegué ahorita el 28 de julio, llegué de México, duré un mes. Y estuve en Jalapa, estuve por ahí en Tampico, estuve en Guadalajara, estuve en Monterrey. Y pues hablábamos de los drones. Y resulta que ellos decían, hombre, pero mi jefe allá el presidente es el alcalde de cada municipio, allá le llaman expresidentes. Y estoy capacitando el esquema de seguridad de un alcalde en Monterrey, de un municipio muy grande, muy conocido, y también otro esquema de seguridad en Tamaulipas. No sé si ustedes han escuchado ese estado de Tamaulipas, México. Se llama Mataulipas. Imagínense, le dicen Mataulipas, porque todos los días asesinatos. Y fuimos a hacer la capacitación del esquema del gobernador allá. Y la primera recomendación, su jefe no puede estar en escenarios abiertos, ¿cierto? Ya cerremos los escenarios abiertos. Podemos ver un videíto, ahí dice atentado al alcalde. El alcalde de Nuevo León, pero no, al último se los muestro. Le hacen un atentado, espacio abierto. Entonces les decía, hombre, ya su jefe o su presidente ya no puede estar en escenarios abiertos, ¿cierto? Que si está en un escenario abierto, hoy en día esto, ¿cómo le llaman acá? Atriles, ¿cierto? Un atril, lo vemos en madera, ¿cierto?
Hoy en día los atriles para personas con amenaza de muerte deben ser en policarbonato. Policarbonato, un atril en policarbonato, cosa que si ven un dron, hermano, métase. El mejor producto o elemento para detener proyectiles, explosivos, todas estas cosas es el policarbonato. Es lo mejor que hay. Una contramedida también para los drones. Entonces hablábamos sobre esos temas y le están poniendo ya cuidado a esto. Les decía a los mexicanos, se han presentado atentados con drones acá en México, y siempre hago esa pregunta cuando capacito los esquemas de seguridad, y ellos nunca, aquí no ha pasado nada. Ahí les muestro los videos. En Nuevo León Laredo, mandaron un dron con 2 granadas al secretario de seguridad de la policía, secretario de seguridad allá. Le mandaron un dron a la casa de descanso de él, como un señuelo, diciéndole: el señor está haciendo las cosas bien allá. Es un comandante de policía, está haciendo las cosas tan bien que ya le mandaron el señuelo. Si usted sigue molestándonos a la maña, que le llaman la maña allá, vea lo que le mandamos o lo que le vamos a enviar. Y le mandaron un dron casi parecido a este, con 2 granadas de fragmentación. No explotaron, sino se las mandaron de señuelo y cayó en el patio de la casa, como diciéndole: déjenos quietos o si no, mire lo que le va a esperar. ¿Listo? Entonces, le estamos poniendo ya mucho cuidado a esto en muchos países. Hablaba aquí con el compañero Luis Camberos, que es muy seguidor del centro de entrenamiento. En plena pandemia del 2020, me acuerdo, estaba difícil, pues tenía muchos compromisos de capacitar en Latinoamérica, pero encerrados en la casa, como se dice, no podíamos hacer nada. Y me dediqué, fue online, seminarios online de drones, protección a personas. ¿Qué más era lo que manejábamos? Medicina táctica. Él no se perdió ningún seminario. Y así trabajamos lo que fue la pandemia. Pero me dediqué mucho y me pedían: señor, seminario de drones, seminario, porque la gente ya lo está viendo como una amenaza. Este aparato es una amenaza, ¿cierto? Pero para saber que es una amenaza debemos de saber de qué está hecho un dron, para qué sirve un dron. Entonces decimos las partes de un dron: marco chasis, ¿cierto? Motores. Ahí encontramos los 2 tipos de motores de un dron. Dice la norma boliviana que no deben exceder 60 kilómetros de velocidad los drones. ¿Perdón? De 5 a 50. Ah, sí, pero velocidad 60 kilómetros. No pueden exceder esa velocidad. Y sí, un dron esto le puede botar 60 a 70 kilómetros. Pero estos son motores de escobillas, ¿cierto? Vemos el motor de escobillas al lado derecho. Ese es el motor de escobillas. Todos sabemos, bueno, un motor de escobillas funciona con imanes, ¿cierto? Son 2 barritas de plomo y en la parte interna va un imán, y eso es lo que hace mover el motor, ¿cierto? Y la autonomía de 60 kilómetros por hora de velocidad. Pero hay unos drones que no son de escobillas, que es el que tenemos al lado izquierdo, el negrito. Ese aparato tiene una velocidad, si ese dron tuviera motores sin escobillas, anda a 200 kilómetros por hora. Imaginen la velocidad que tiene un aparato de estos. Entonces, el dron, si es hecho sin escobillas, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que ya internamente no tiene el imán ni la parte del plomo en el cual gira el engrane, sino que ya va directamente el engrane a la hélice. Entonces hay más potencia, más maniobrabilidad del dron, ¿cierto? Entonces un dron sin escobillas es menos potente que un dron con escobillas tiene menos velocidad que el que no tiene escobillas.
Esa es una parte, la diferencia de los drones. Entonces decimos la regulación de velocidad de los drones, entonces vamos a seguir con la otra parte. Entonces encontramos el regulador o los reguladores de los drones, encontramos ya la parte del control de vuelo de la unidad de control del dron, encontramos la plataforma, encontramos las hélices del dron, encontramos la pantalla o control remoto, ahí vemos las clases con el cual se pueden manipular los drones, cámara y estabilizador, y la batería, que por esto es que valen los drones, que tengan más autonomía de vuelo. Las características de los drones, decimos que más resaltantes de un dron es que su vuelo es controlado por control remoto, aunque existen algunos que son conducidos mediante la intervención de un software y no de manera directa por un piloto desde tierra. Los drones pueden ser de dos tipos, los que se asemejan a un avión o los que se asemejan a un helicóptero, los cuales pueden mantenerse de manera estática en el aire, los que son tipo helicóptero, y existen dos tipos en la actualidad de drones de ala fija y drones de multirotor. Entonces, los que tienen más de ala fija son los tipo avión, que tienen más velocidad y son los que han utilizado o que están ahorita utilizando muchos ejércitos a nivel mundial para hacer sus contraespionaje y todas estas cosas, sus cartas, toma de fotos a sitios militares y todas estas cosas. Entonces decimos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la manipulación de los drones. ¿Alguno tiene alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí lo han entendido en el castellano colombiano? Sí. Bueno, entonces decimos, ojo lo que dice acá, qué se puede y no se puede hacer con la manipulación de los drones. Únicamente vuelos de día en condiciones meteorológicas para que permitan ver la nave a todo momento. Ojo, la norma boliviana dice, esa es la otra parte buena que vi de la norma boliviana, dice que para manipular un dron está el exportador, que le llaman acá, y aparte tiene que haber un supervisor o como otra persona que le esté colaborando en la manipulación del dron, que lo esté observando. Es como básicamente es el observador y el controlador y el observador. Dice, si está manipulando un dron a mayor distancia que está regulada, tiene que tener el observador y tiene que estar registrado ante la aeronáutica civil, ¿cierto? Entonces, si no lo tiene, no vuela el dron. ¿Listo? No vuela el dron. Y la policía tiene que estar muy pendiente de estos temas. Ojo, ahí habla mucho de la policía. La policía tiene que estar muy pendiente de esta cosa. Ejemplo, México. 2020. Me tocó un curso en México, Ciudad de México, noviembre. Me acuerdo que estábamos en plena pandemia y fui a México. En Colombia habíamos abierto aeropuertos en septiembre del 2020. Me tocó ir a cumplir un curso en México en noviembre y me fui para el Zócalo. Me fui al Zócalo y estábamos ahí con mi esposa y un hijo cuando vimos un procedimiento de policía. Y los policías, ¿qué estaban haciendo? Estaban deteniendo a una persona que estaba manipulando un dron en el Zócalo. Imagínense, ustedes saben qué es el Zócalo. No sé en La Paz cuál sea la plaza principal. En Colombia es la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se hace, digamos, la posesión del presidente y está el Palacio de Justicia, está la Casa Residencial. Y en el Zócalo es donde está el Palacio Presidencial, todo lo que es la parte política. Y un señor estaba manipulando un dron en el pleno Zócalo. El Zócalo es una plaza muy grande y resulta que los policías fueron allá y detuvieron a esta persona, ¿cierto? La detuvieron.
Señor, baje el dron, queda arrestado. No, es que yo soy periodista. ¿Hay algún periodista acá? No. No. Soy periodista. Muéstreme la orden de servicio. No, no la tengo acá. Señor, qué pena, baje el dron, queda capturado. Lo llevaron a una estación de policía. Se formó, como los periodistas siempre tienen la razón, mis policías estaban saliendo judicializados por ese procedimiento, ¿cierto? Y yo pues estuve hablando con unos amigos, un político, y yo digo, ¿pero qué? Entonces, ¿cuál es la norma que está cumpliendo aquí? Y la norma de México nació en mayo del 2020, en plena pandemia, y ese procedimiento fue en noviembre del 2020. Y ahí empezaron a hablar, pues yo hablé con la gente y le dije, mijo, vea la norma, ayúdele a esa gente porque los policías van a salir judicializados por un mal procedimiento, decían ellos, ¿no? Que es un periodista, él puede volar los drones donde él quiera. Señor, en la norma dice que a menos de 150 metros del Palacio Presidencial, sea el que sea, ¿cierto? Usted no puede manipular un dron acá. Se salvaron mis policías. Y a este periodista creo que lo sacaron del canal Univisión, no sé cómo era ese, porque el monto hasta abogado, pero le salió todo volteado porque mi periodista no sabía la norma. Como hay mucha gente que no sabe las normas de cada país. Entonces, muy importante con esto, los compañeros de la policía, tener presente eso. Entonces, dice, los drones deben de tener un peso no superior a 25 kilos. La norma en Bolivia dice que puede tener hasta 35, de 200 gramos a 35 kilos. Excedieron, yo no sé ustedes qué van a cargar ahí, pero excedieron la norma, ¿cierto? Muchos kilos. Cuando son menos de 200 gramos, no hay necesidad de tener permiso, hay que avisar de que se ha manipulado un dron. Pero ya cuando manejan de 200 a 35 kilos, la norma lo rige. ¿Listo? No volar cerca sobre personas, ni cerca sobre edificios, ni cerca de aeropuertos, 5 kilómetros a la redonda. Aquí son 6 kilómetros. Altura máxima permitida, 152 metros, aquí son 120. Esto es básicamente con normas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, ¿cierto? De muchos países. Distancia máxima a la que se puede alejar el dron del operador o del lugar de despegue, 750 metros. ¿Cuánto hablábamos acá? ¿Sí pusieron cuidado o no? ¿No se acuerdan? Altura, no, es casi la misma. ¿Listo? Es casi la misma. Dice, no volar en zonas restringidas o prohibidas del espacio aéreo ni en lugares sensibles, instalaciones militares, policiales o centros carcelarios. Lo dice la norma boliviana. Con relación que dice acá, donde hayan personas, eso está prohibido. Si usted está manipulando un dron y hay personas alrededor en un espacio abierto, hay que, como se dice, la autoridad tiene que restringir el vuelo del dron. No volar en un radio de 1.8 kilómetros de cualquier lugar en el que se encuentre el presidente u otras autoridades nacionales y extranjeras. 1800 metros. ¿Cuánto dijimos acá? Está más o menos en 700 metros. No se pueden transportar animales, no se pueden arrojar objetos desde el aire, que están haciendo en Colombia, en México y el pequeño México-Ecuador. Están bombardeando droga, están bombardeando armas, ¿cierto? Básicamente más que todo lo que son drogas y armas.
No se puede volar cerca de cualquier aeronave tripulada. No se puede efectuar operaciones autónomas con los drones, ¿sí? No se deben hacer operaciones autónomas. No se debe hacer. ¿Listo? O sea que si ustedes están viendo un dron y nadie lo está manipulando, ahí ya hay una falta. O sea que lo están manipulando desde un sitio escondido, como se dice, autónomo. Decimos, ¿cuál es la función específica de un dron? En eventos como deliveries, en situaciones de emergencia, búsqueda de personas, control fiscal, vigilancia fronteriza, zonas rurales. He ido la parte de Sonora, la parte de Matamoros, Mexicali, toda la frontera de México. Sí, ahí está el muro, pero está solo minado de drones. Pero es tan grande esa frontera que se pasa la gente, ¿cierto? Pero solo utilizan hoy en día drones en la frontera de los Estados Unidos. Control de incendios forestales, investigaciones arqueológicas, fines geológicos, investigaciones biológicas, manipulación de materiales nocivos, como satélites y juego de drones. Vemos en el año 2021, el año pasado, sí fue, sí. ¿Se acuerda que se presentaron unos incendios en Estados Unidos, en el cual los aviones de riego ni podían ingresar a la parte de los incendios forestales, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Utilizar drones. Y los drones con su cámara tomaba las coordenadas, mandaba las coordenadas y el avión llegaba y bombardeaba el agua. Con los drones. ¿Qué pasó en Japón? ¿Se acuerda lo que pasó allá con los reactores nucleares? Del famoso maremoto que pasó allá en Japón en el año 2019. ¿Cómo manipularon los reactores nucleares allá? Con drones. ¿Cómo hicieron la limpieza o tapar los reactores que se cuartearon por el tsunami que se presentó? Y utilizaron solo drones. Es buena la manipulación de los drones con relación a esto. Investigaciones biológicas como satélites y juego de drones. Entonces, el uso de los drones, entonces lo estamos viendo en la parte policial, militar. Estamos viendo que ya fueron cancelados estos procedimientos de remesas, transportar en la parte comercial. En los accidentes están utilizando los drones para llevar, digamos, medicamentos. Cuando hay un accidente de automovilismo, mandan el dron y verifican si necesitan algo, lo utilizan con los drones. Domino's quiso implementar estos deliveries contra entrega y fueron cancelados. Entonces encontramos los drones ya, los que inventaron lo que fueron los japoneses para riego de arroz, el de están utilizando como para tomar fotos, los drones para la playa, ¿cómo le llaman esto? Los salvavidas, para los reactores nucleares, verificación de reactores, para realizar películas e eventos, y en los mundiales pues están utilizando los drones. Y ya en la parte de atentado, en la parte de atentados, el supuesto atentado, atentado que se presentó en Venezuela con el presidente Maduro, los 2 drones que fueron activados. Y por último, un muchacho, un americano, montó una pistola, así como lo estamos mostrando, en un dron hace 2 años, y hizo unos impactos con el dron, un estudiante universitario en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver ya lo que es la parte, los 10 sistemas para neutralizar drones, que es lo que nos interesa.
Águilas adiestradas para capturar drones, lo estaban utilizando en Europa, ¿cierto? Drones de contravigilancia con una red, ya vamos a ver las fotos. Esto fue cancelado por los derechos de los animales, lo estaban utilizando para derribar drones. El dron con red para capturar drones, otra contramedida. Y un proyectil con aire comprimido que se llama Skywall, son lo que les decía a ustedes que estaban utilizando los esquemas de seguridad a nivel mundial, de los presidentes o personas que están con amenaza de muerte. Este aparatico lo están utilizando en sus esquemas de seguridad. Decimos que este otro tipo de dron que lanza una red para manipulación en un lugar seguro, captura los drones, manda una red y los hace caer. Dispositivo que interrumpe la señal de GPS evitará misiones programadas. Este es uno de los más importantes, que se llama un inhibidor GPS. Esto en muchas entidades gubernamentales están utilizando estos aparaticos para, interrumpir la señal de los drones o GPS. Y este, pues el más utilizado, bloqueo de señal de audio y video, desconecta la red del usuario que los está utilizando, envía una señal al celular que tiene este programa sobre otros drones, y es este famoso exhibidor wireless, que son los que están utilizando hoy en día en básicamente las caravanas presidenciales. Utilizan estos aparatos. Cuando pasa la caravana presidencial corta señales de todo, y este es el que está utilizando más que todo esquemas de seguridad, entidades estatales del gobierno y todo esto, para cortar todas las señales de dron. Encontramos, por último, interrumpe el control remoto de GPS usando unas ondas, que es el Drone Defender. Lo están utilizando ya en las industrias, digamos, la parte comercial, ¿cierto? De hecho, empresas de vigilancia utilizan estos aparatos para hacer las inspecciones perimetrales, ¿cierto? Tiene un valor, ¿cierto? Pero es el más utilizado que las empresas de seguridad están utilizando a nivel mundial. Ya nos vamos a la parte, ya tiene un sistema para infectar un dron, que es este aparatico, el malware, ¿cierto? Que infecta a los otros drones para hacerlos caer. Y este es un compuesto por láser compacto y radar que utilizan ya las entidades gubernamentales para derribar drones. Y el último, pues ya es de última generación, que es el Falcon. Es un láser para derribar drones, pero esto es lo que básicamente utilizan ya en las entidades militares, policiales, gubernamentales. Lo más importante que está utilizando hoy en día. El mal empleo de los drones, ahí los vemos. Vemos la parte de abajo del dron que está cargado de cocaína. Y aquí vemos la muerte del señor Qasem Soleimani, que fue el ataque de precisión en el que Estados Unidos eliminó al militar más poderoso de Irán. Eso fue el año pasado, principios del año 2020, en enero, que estaba presidente el señor Trump, y en el cual pues fue objetivo de un atentado. Llegó a Bagdad en su avión, se montó en los vehículos blindados y le mandaron este dron, que es un zángano, y lo impactaron con 2 proyectiles y así quedaron los vehículos. Entonces, esto es lo que yo digo que puede pasar para los que trabajamos en seguridad privada o estatal. Vea lo que estamos expuestos. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esto. De verdad que esto es algo ya del futuro, y que la tercera guerra, que Dios quiera nunca haya, va a ser con estos aparatos. Ahí está el carro como quedó. Para terminar, escenarios cubiertos, son las contramedidas, escenarios cubiertos recomendados para las personas con amenaza de muerte. Exhibidores GPS, dispositivos que interrumpen la señal de GPS, evitarán misiones programadas.
Inhibidor wireless bloquea las señales de audio y video y desconecta la red del usuario. Drone Defender interrumpe el control remoto y GPS usando ondas de radio. Proyectil con aire comprimido despeja una red atrapando el dron. Atriles en policarbonato. Fundas blindadas. ¿Sí saben qué son las fundas blindadas? Es un maletín en el cual se suelta y cubre como especie de un chaleco blindado. Entonces, si una persona con amenaza de muerte está haciendo una exposición, siempre tiene que estar su hombre de seguridad, su escolta, con su maletín o funda blindada. Dice acá, escolta francotirador. Hoy en día se están entrenando muchos en la parte de la policía, en la parte de la seguridad privada, personas francotiradores. Y una buena escopeta calibre 12, que es la parte ya criolla que le llamamos en Colombia, que deben de tener hoy en día los esquemas de seguridad. Una calibre 12 para derribar drones. Es la parte más, como menos costosa que pueda tener un esquema de seguridad. Listo, señores, ¿alguna pregunta? Muchas gracias por su participación. Especialista en protección a personas en Latinoamérica, Miguel Perilla, director del Centro de Entrenamiento SAM. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un voto de aplauso, por favor, para nuestro expositor. Un tema muy interesante, por cierto, que queda un poco corto el tiempo. Agradecemos en ese sentido al señor Perilla por tan interesante exposición. Muchas gracias, señor Perilla. Muchas gracias a todos.